tardes, que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder estar con ustedes en esta tarde compartiendo una lección más de el alma estable, la permanencia tenaz a un Dios amoroso, ¿sí? Dios nos ha bendecido con este estudio y en particular yo le cuento que ayer la hermana Erika justamente compartía de lo que es estar aferrados a Él, como podemos pedir, ¿sí? Que si permanecemos en Él podemos pedir todo lo que necesitamos, ¿no? Y el acceso total a sus vastos recursos. Y eso fue maravilloso, tocó mi vida, me recordó cosas preciosas y realmente fue una bendición. Pero antes de pasar a la lección de hoy, me gustaría que me acompañe y oremos en esta tarde. Padre amado, gracias te damos, poderoso Dios, por tu amor y misericordia, por esta oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra. Señor, habla a nuestro corazón. Dios mío, abre nuestra mente, nuestro corazón, que abrimos nuestro ser para que seas tú ministrando, que sea tu Espíritu Santo hablando y ministrando nuestro corazón. Señor, que cada una de mis hermanas allí al otro lado pueda disfrutar este tiempo también. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en la primera semana del primer día hablamos de que Jesús es la verdad y que Él es la vid verdadera y que su palabra es verdad, ¿sí? Que su palabra es verdadera y confiable. Y en el día de hoy vamos a hablar en Juan 15:8, el versículo de hoy es Juan 15:8 y dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, ¿sí? Entonces la vid verdadera produce verdaderos discípulos, que esos verdaderos discípulos producen mucho fruto y de esta manera es glorificado el Padre, ¿sí? Y verdaderos discípulos, ¿qué es ser verdaderos discípulos? Verdaderos discípulos es aquel que marca la diferencia, son aquellos que su accionar va acorde a la palabra de Dios, ¿sí? Que producen fruto abundante y duradero. No son pasajeros, no son temporales, sino que ese fruto permanece, ¿sí? Y no podemos dejar de ver lo que ha causado lo contrario a lo largo de los siglos. La hipocresía de muchos ha levantado barrera, ha evitado que mucha gente se acerque a Dios por la hipocresía, por ver su accionar. Así que la hipocresía es la diferencia entre lo que hago y lo que digo, o lo que pienso y lo que digo, ¿sí? Esa diferencia, ese trecho que hay entre una cosa y la otra, es la hipocresía. Y ahora, lo contrario a la hipocresía es la integridad, el ser íntegro. El verdadero discípulo es una persona íntegra, ¿sí? Los seguidores del Señor que viven, que están conectados, que viven de acuerdo a su palabra, son personas íntegras, ¿sí? ¿Y qué es ser íntegro? Es ser de una sola pieza, es no tener doblez, es ser los mismos en público o en privado, en la iglesia o en la casa, es no ser diferente, ¿sí? Sino ser una sola pieza, ser completo, no estar dividido, ser pleno, ¿sí? Eso es una persona íntegra. Ahora, muchas veces nos vemos tentados a usar máscaras, ¿sí? A usar máscaras. En diferentes circunstancias queremos congraciarnos con alguien, queremos quedar bien, queremos impresionar a alguien y nos vemos actuando con hipocresía. A veces es a nuestro jefe, ¿sí? A veces es a los pastores, a los líderes, queremos impresionarle, queremos por ahí tal vez amigos. Entonces podemos llegar a mostrarnos muy sabias, podemos llegar a mostrarnos súper espirituales, podemos llegar a mostrarnos las personas más dulces y maravillosas que conocen la gente, ¿sí? Entonces nos sentimos en ese punto de que tenemos que ser diferente, ¿sí? Cuando en realidad Dios nos ama como somos, pero muchas veces nosotros, el miedo nuestro, queremos ser diferentes, ¿sí? Ahora, ¿qué dice Dios sobre la hipocresía? En Amós 5:21 dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades. O sea, ellos de boca decían una cosa, pero en su interior lo que hacían no concordaba con lo que había en su corazón. Mateo 23:28 dice: ustedes se muestran justos por fuera, pero por dentro están llenos de hipocresía. Marcos 12:15 dice, está hablando en cuanto al problema del tributo, que le preguntan los discípulos, la gente
si es justo darle el tributo al César o no. Y él dice, ¿por qué me tentáis? Él no responde eso, ¿por qué me tentáis con esto? Sabía que detrás de esa pregunta, lo real en el corazón de ellos era la hipocresía. Estaban actuando con hipocresía, no les interesaba saberlo, sino que lo que querían era acusarlo a él de algo, encontrarle en algún error, ¿sí? Lucas 12:1 dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, ¿sí? Entonces, Dios rechaza la hipocresía. Ahora, ¿qué nos enseña Gálatas 2:13 acerca de cómo se propaga la hipocresía? Porque a veces caemos en eso de tal vez alguien está actuando hipócritamente y nosotros nos vemos envueltos en eso, o nosotros estamos actuando de esa manera y arrastramos a otros con nosotros. Y en este versículo específico, en este pasaje de Gálatas 2:13, Pablo está contando que en Antioquía él tuvo que llamarle la atención a Pedro. Dice que Pedro estaba actuando de una manera frente a los gentiles y de una manera diferente frente a los judíos. Entonces, pero en esa hipocresía, en ese accionar mal de Pedro, estaba arrastrando a Bernabé también. Bernabé fue arrastrado por este accionar hipócrita. Bernabé fue arrastrado por la hipocresía, ¿sí? Pero también Primera de Pedro 2:1 nos dice claramente qué debemos hacer con la hipocresía. Y dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las distracciones. O sea, desechando, despojándonos, sacando, quitando de nuestra vida la hipocresía, ¿sí? Y en nuestro versículo, en el enfoque para hoy, que Jesús presenta la palabra discípulos en su metáfora de la vida, ¿sí? Dice, seréis mis discípulos. Y discípulos en el griego original es matetes, que es un alumno, un estudiante que sigue, que aprende, que está pegadito ahí a su maestro, que emula a su maestro. O sea, el emular es imitar, tratar de mejorar, tratar de superar, ¿sí?, aún al maestro. Y nosotros sabemos que no lo vamos a superar a Jesús, pero sí podemos llegar a ser como Él. Es nuestra meta llegar a ser como Él, ¿sí? Entonces, el verdadero discípulo produce verdaderos frutos y por consecuencia glorifica a Dios con su vida, ¿sí?, con su accionar, glorifica a Dios. Ahora, la expresión glorifica a Dios no quiere decir que nosotros le vamos a dar algo a Dios. Nosotros, no, seres insignificantes, no podemos darle mayor gloria de la que tiene, no podemos darle más de lo que Él ya tiene, ¿sí? Pero John Piper, el pastor y escritor, dice, y cita a la escritora, la hermana que escribió este libro, que dice que John Piper dijo que glorificar a Dios significa sentir, pensar y actuar de manera que refleje su grandeza. Que exaltan a Dios, que dan evidencia de la grandeza suprema de todos sus atributos y la belleza placentera de las múltiples perfecciones, de sus múltiples perfecciones. Ahora, ¿usted cree que a esto le podemos agregar algo nosotros? No. Yo creo que por el contrario nos podemos sentir felices, nos podemos sentir maravilladas de que nosotros, una pequeña rama de la vid, podemos reflejar la grandeza de Dios. Que nosotros, esa pequeña ramita, podemos reflejar la grandeza de ese Dios tan maravilloso. Y eso si permanecemos, ¿sí?, y eso si nos mantenemos juntos al Señor, ¿sí? Dice, permanecemos tenazmente en Jesús, entonces podemos, por esa conexión, llegar a dar frutos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la manera que podemos exaltar a Dios en nuestra vida cotidiana? ¿Sí? Reflejando el fruto, ¿sí?, dando el fruto, el amor, la paz, la paciencia, el trato con el prójimo, ser íntegros y reflejar eso, ¿sí?, tener el carácter de Cristo en nosotros, ¿sí? Ahora, mucho fruto significa que tiene que ser un labrador experimentado, ¿sí? Dice que el viticultor,
para producir una cosecha abundante, tiene que tener cierto cuidado, tiene que ser alguien conocedor, alguien con experiencia en el tema, ¿sí? Tiene que ser alguien que sabe cuándo podar, por ejemplo, ¿no? Y los buenos viticultores conocen el suelo, conocen las temporadas, conocen cuándo podar, conocen cuándo alimentar, conocen cuándo extraer, cuándo cosechar ese fruto para que hacer el jugo delicioso, ¿sí? Para hacer un buen jugo, un buen producto, ¿sí? Ahora, nosotros contamos con el mejor labrador. El Padre es el labrador. Dios mismo es el labrador que vigila cada rama de nuestra vida, que vigila que si nosotros, cada uno de nosotros, cada ramita, estamos bien conectadas a la vid. El Padre es el labrador y Jesús es la vid. Ahora, con esto es maravilloso y es tremendo porque estamos siendo monitoreadas todo el tiempo, estamos siendo alimentadas cuando necesitamos, estamos siendo podadas cuando necesitamos. Y vimos días atrás de esto de la poda, y no es fácil, no es agradable, no es lindo, pero qué maravilloso que es y necesario para que podamos dar esos frutos que permanezcan, ¿sí? Entonces, tenemos el labrador que vigila cada rama, tenemos el labrador que está atento. Y esto es maravilloso. Y la escritora también menciona que a ella se le fue aclarado hace un tiempo que en el griego original, la palabra que usa para producir o para que dice que debemos dar fruto es feró, ¿sí? Y que esta palabra, pero no es producir, no es que yo tengo que dar como doy a luz un hijo, no es algo que sale de mí, sino que viene del Padre, que es algo que yo tengo simplemente que llevar, es que yo estoy portando algo maravilloso, pero que ni siquiera es mío. O sea, hermanas, esto es tremendo porque ni siquiera nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de producir ese fruto. Él lo produce en nosotros, nosotros tenemos que llevarlo, nosotros tenemos que mostrarlo, tenemos que reflejarlo a ese fruto, ¿sí? Ahora, ¿qué significa ser verdaderos discípulos del Señor? Y les dejo unos versículos para que usted lo mire. ¿Qué significa? ¿Sí? Mateo 28, 18 al 20. Lucas 6, versículo 40. Lucas 9, versículo 23. Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Juan 13, 34 y 35. Y Primera de Pedro 2, 21. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? Y yo se lo digo en unas palabras, usted examine estos textos y saque todo lo que pueda. Pero yo le digo, son aquellos que siguen las pisadas del Maestro. Eso es ser un verdadero discípulo, es seguir las pisadas del Maestro, ¿sí? Entonces, el producir en realidad es transportar. Si nosotros vamos a llevar algo que ni siquiera es nuestro, ni siquiera nosotros tenemos el trabajo, pero qué maravilloso es que Dios cuente con nosotros, ¿sí? Qué maravilloso es que el productor, el viticultor, el labrador cuente con nosotros para transportar ese fruto, para llevar ese fruto. Qué privilegio, qué desafío, hermanas, es ser esas discípulas fieles, es ser esas personas íntegras, bien conectadas a la vid, y que la savia, o sea, que eso fluya en nosotros y que podamos dar frutos verdaderos, frutos abundantes y que permanezcan, ¿sí? Que no estemos un día allá arriba y otro día allá abajo, que no seamos frutos que desaparecen, sino que seamos esos frutos que permanecen, que tengamos que demos ese fruto, que carguemos, que llevemos ese fruto que permanezca. Y cuando nosotros tenemos ese fruto verdadero, ese fruto abundante, significa que muchos van a experimentar la bendición, muchos van a recibir los beneficios de esa cosecha. Cuando nosotros tenemos el carácter de Cristo, cuando nosotros llevamos ese fruto, muchos se ven beneficiados de eso, ¿sí? Así que es tremendo, es maravilloso, es una bendición, y ese es el desafío, hermana, estar conectada para ser verdaderas discípulas y llevar así mucho fruto y glorificar con esto al Padre. Y cierro con las palabras que dice la escritora. Dice,
una pequeña rama en la fuerte vid de Dios. Yo llevo el fruto de Dios y le doy gloria. No se me ocurre mejor privilegio o uso de mi tiempo en este planeta. Y es una realidad, me hago eco de sus palabras. No hay nada mejor que disfrutar de ese privilegio, ¿sí? De nosotras pequeñas ramitas poder llevar, poder evidenciar, poder reflejar y bendecir a otro a través de el llevar el fruto. ¿Qué le parece si me acompaña en esta hora a una oración final? Padre, gracias por hablar y ministrar nuestro corazón. Gracias por contar con nosotras, poderoso Dios. Gracias por cuidar, gracias por podarnos, por limpiarnos. Gracias por ese cuidado constante sobre nuestra vida. Padre, yo te pido por mi hermana que está allí del otro lado, que seas tú bendiciendo su vida, que seas tú dándole, Señor, esa gracia para que ese fruto que produce, Señor, sea abundante y duradero. Padre amado, bendigo su vida en esta tarde, Señor, y que juntas podamos seguir creciendo y disfrutando de todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, poderoso y maravilloso Dios. Amén y amén. Hermanas, gracias por permitirme compartir esta lección con usted. Que el Señor le bendiga y que podamos ser esas discípulas que glorifiquen al Padre con su vida.